Se conoce en general la expresión ceros a la izquierda referida a alguna cosa o persona sin importancia. Esto es porque en el sistema decimal de nada vale agregar ceros a la izquierda de las cifras, porque el valor permanece idéntico. Ello no pasa con los ceros a la derecha, de los números enteros. Cada vez que se agrega un cero a la derecha, las cifras aumentan un orden de magnitud, o sea, se multiplican por 10, como corresponde con el sistema decimal. La mente humana está familiarizada con cifras que se escriben con 2 o 3 ceros a la derecha, centenas o millares. También es posible imaginar cifras con 4, 5 e incluso 6 ceros. Por ejemplo, decenas, cientos de miles o millones. Se hace más complicado a medida que seguimos agregando ceros, por ejemplo, 10, 11, 15 o 20 ceros. En este último caso, estaríamos hablando de centenares de trillones. Y vamos a hablar un poco de eso. Hasta aquí es necesario hacer una aclaración sobre algo que complica nuestro entendimiento en esta materia. El vocabulario de los muchos ceros es confuso. Y eso porque en el mundo anglosajón, las cifras numéricas seguidas de 9 ceros se denominan billions, cuando en español, francés, italiano, etcétera, se denominan miles de millones. Por esa razón, un billón de los países anglos equivale a una cifra seguida de 9 ceros, mientras que en las lenguas europeas antes mencionadas equivale a 1.000 millones. En 1995 se incorporó una nueva palabra al español, millardo, un poco siguiendo el ejemplo del francés, que dice milliard para referirse a 1.000 millones. Por su parte, 1 trillion en inglés es un billón en español, francés, italiano, etc. La confusión es muy común y no es menor. Cambia mucho la apreciación cuantitativa y cualitativa de los fenómenos y circunstancias. De así que fuera necesario hacer esta aclaración. Y bien, volviendo a nuestro tema, vamos a utilizar el vocabulario que yo llamaría europeo, o sea, el billón de 12 ceros. Repito que hay que considerar que en la naturaleza muchos fenómenos se explican con cifras de 15 o 20 ceros. Por ejemplo, los seres humanos tienen unos 20 a 50 billones, 20 a 50 seguido de 12 ceros, de células según diversas estimaciones. En cada célula hay una macromolécula de ADN que contiene unos 3.500 millones de pares de bases, en donde está contenida la información genética de cada individuo. Esto se aplica a todas las especies de organismos pluricelulares, aunque en cada uno de ellos varía tanto la cantidad de células, de pares de bases, y de ceros. O sea que un organismo humano tiene por lo menos 70.000 trillones de pares de base. Un 7 seguido de 22 ceros. También podemos detenernos a observar las producciones diarias anuales o las reservas de hidrocarburos. Por ejemplo, el yacimiento de petróleo Ghawar en Arabia Saudita, que es el que produce más en el mundo, produce 5 millones de barriles por día, o sea, 2.000 millones de barriles por año, y contiene unos 50 a 80.000 millones de barriles. Medido en litros, son 2 billones de litros, 2 billones de 12 ceros cada uno. Si nos referimos a las edades de las rocas, también nos encontramos con cifras de muchos ceros. Las formaciones geológicas de los escudos brasileño, canadiense, etcétera,
tienen edades que pueden llegar a los 2.000 millones o 3.000 millones de años. La edad de la Tierra se extendería a unos 5.000 millones de años. Cuando nos referimos a fenómenos astronómicos, la cantidad de ceros aumenta considerablemente. Medida en kilómetros, la distancia que separa nuestro sistema solar de las estrellas más cercanas es de unos 40 billones de kilómetros, billones de 12 ceros cada uno. La distancia al centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, es de 1 trillón de kilómetros, o sea, 1 seguido de 18 ceros. A las galaxias más lejanas, esta distancia aumenta por lo menos a 10 cuatrillones de kilómetros, o sea, 1 seguido de 25 ceros. Es claro que la mente humana tiene grandes dificultades para imaginar con las propias experiencias el significado sensorial de estas cifras y solo puede manejarse haciendo uso de métodos abstractos como lo son las matemáticas o la física y en particular mediante el uso de los ceros a la derecha. De todas maneras, más allá de estas dificultades, llama la atención e incluso produce admiración que a pesar de estas enormes dimensiones, la mente humana haya podido llegar a calcular aproximadamente estas cifras y a la vez poder estimar con un cierto grado de aproximación estas magnitudes casi inimaginables. Con todo, sigue siendo incomprensible que las diversas sociedades académicas y científicas todavía no se hayan puesto de acuerdo en el vocabulario a utilizar para manejar estas magnitudes numéricas.